Hay personas que pasan toda su vida intentando encajar en escuelas, familias, trabajos, religiones y sociedades que ya decidieron quién deben ser. Personas que aprendieron desde pequeñas que pensar distinto incomoda, que sentir demasiado estorba y que a veces, para ser aceptados, primero deben traicionarse a sí mismos. Tal vez por eso hay películas que nunca envejecen, porque no hablan de una época, hablan de heridas humanas. Y quizá una de las más dolorosamente actuales es La Sociedad de los Poetas Muertos. Aunque parece una historia sobre una escuela estricta, en realidad habla de algo mucho más profundo, del miedo del mundo hacia los espíritus libres, hacia las personas sensibles, las creativas, las que hacen preguntas, las que no nacieron para convertirse solamente en engranes de una máquina. Hoy quiero usar esta película como un pretexto para hablar del peso de las expectativas, de los sueños que mueren en silencio y de lo difícil que es conservar el alma en un mundo obsesionado con volvernos funcionales. Porque quizá la verdadera tragedia no es fracasar, sino triunfar siendo alguien que nunca quisiste ser. Hoy, en El Alquimista del Pensamiento, episodio 3, la tragedia de los espíritus libres. Comenzamos. La Academia Welton aparece desde el inicio como una institución perfecta, ordenada, disciplinada, prestigiosa, casi sagrada. Los alumnos caminan en fila, usan el mismo uniforme, repiten las mismas ideas y todo parece funcionar con precisión matemática. Pero debajo de esa perfección hay algo inquietante, algo frío, casi mecánico. Como si, más que formar seres humanos, la escuela estuviera fabricando piezas. Pero hay una pausa importante. La Sociedad de los Poetas Muertos jamás critica el conocimiento. La película no está en contra del estudio, ni de la disciplina, ni del esfuerzo. Lo que cuestiona es una educación que enseña a obedecer, pero no a pensar. Sistemas que preparan a las personas para tener éxito, pero no para conocerse a sí mismas. Y entonces aparecen adultos funcionales, pero profundamente rotos. Personas capaces de resolver ecuaciones, pero incapaces de responder una pregunta mucho más difícil. ¿Quién soy realmente? Muchas veces las escuelas, las empresas, incluso las familias, ya tienen escrito el guión de nuestras vidas. ¿Qué estudiar? ¿Qué pensar? ¿Qué sueños son aceptables? Y cuáles deben morir antes de crecer. Y lo más peligroso es que después de tantos años intentando encajar, muchas personas terminan olvidando su propia voz. El sistema puede tolerar a alguien creativo, siempre y cuando no cuestione demasiado. Pero cuando alguien comienza a pensar por sí mismo, se vuelve peligroso. Pocas cosas resultan más amenazantes para una estructura rígida que una persona despierta. Y ahí aparece el verdadero conflicto de la película. No es solamente una lucha entre alumnos y directivos, sino entre la libertad humana y los sistemas que necesitan control para mantenerse intactos. Por eso, el profesor Keating incomoda tanto, no porque enseñe poesía, sino porque enseña algo mucho más peligroso: la posibilidad de mirar el mundo con ojos propios. Keating no obliga a sus alumnos a rebelarse, no les dice qué pensar, hace algo más profundo. Les enseña a observar, a dudar, a sentir, a subirse al escritorio para entender que a veces los verdaderos cambios comienzan
cuando cambiamos la forma de mirar las cosas. Y quizá ahí comienza toda verdadera filosofía. No cuando memorizamos respuestas, sino cuando por fin nos atrevemos a cambiar las preguntas. Creo que uno de los personajes más dolorosos en la película es Neil, porque Neil no era un rebelde vacío, no quería destruir el sistema ni desafiar el mundo por ego, solo quería actuar, subirse a un escenario y sentir, aunque fuera por un instante, que su vida le pertenecía. Y quizá eso es lo más triste, porque su sueño no era imposible, no estaba haciendo daño a nadie, solo estaba intentando acercarse a algo profundamente humano, la sensación de sentirse vivo. Pero su padre ya había decidido quién debía ser, y eso pasa mucho más de lo que imaginamos. Padres que aman a sus hijos, pero aman más la idea que construyeron sobre ellos, la vida correcta, la profesión correcta, el éxito correcto. Y lo más devastador, muchos hijos aprenden desde pequeños a confundir amor con obediencia. Aprenden que decepcionar a sus padres equivale a perder su amor. Así que comienzan a actuar un personaje, el hijo perfecto, el estudiante perfecto, la persona correcta, mientras por dentro algo empieza a romperse en silencio. Y ahí, la película toca algo profundamente honesto. Hay personas que sienten que ser ellas mismas les costará el amor de quienes más aman. Y entonces llega un punto donde el conflicto deja de ser ¿qué quiero hacer con mi vida? Y se convierte en algo mucho más oscuro. ¿Tengo derecho a ser quien soy? Y quizá por eso la historia de Neil duele tanto, porque muchos entendemos exactamente lo que significa sentirse atrapado entre el deber y el alma. Creo que hay muchas razones por las que conecto tanto con la Sociedad de los Poetas Muertos. La primera quizás sea la más obvia. Soy docente. Llevo casi 20 años dando clases en una preparatoria y además amo la poesía. Hasta ahí, todo el mundo que me conoce lo sabe, pero hay otras conexiones mucho más personales, mucho más íntimas. La segunda tiene nombre: Robin Williams. Probablemente mi actor favorito de todos los tiempos. Crecí viendo sus películas, riendo con él, pero también creciendo emocionalmente gracias a personajes que tenían algo muy extraño: ternura, caos, humanidad y una tristeza escondida detrás de esa sonrisa. Recuerdo que de niño soñaba con conocerlo algún día, pero luego vino su muerte, tan dolorosa, tan terrible para todos los que fuimos sus fieles seguidores, como si él mismo hubiera terminado convertido en uno de los personajes adorables pero melancólicos que interpretaba. Hacía feliz a millones de personas, pero parecía incapaz de encontrar paz dentro de sí mismo. Creo que muchas personas sensibles entendemos esa contradicción: aprender a iluminar la vida de otros mientras uno pelea silenciosamente contra su propia oscuridad. Y hay una última razón por la que esta película me conmueve demasiado: el teatro. Cuando estaba en secundaria, ese era mi gran sueño. Quería actuar, escribir historias, dirigir una obra, subirme a un escenario y crear algo vivo frente a otras personas. Pero la vida terminó llevándome por otros caminos y, curiosamente, terminé encontrando algo muy parecido a ese sueño dentro del aula, porque descubrí que en un salón de clases también puede convertirse en un escenario, un lugar donde el arte, la literatura, la filosofía, la música, las películas todavía pueden despertar algo dentro de las personas. Y quizá por eso amo tanto ser docente, porque más allá de enseñar asignaturas, siempre intento provocar algo más humano,
hacer pensar a mis estudiantes, invitarlos a cuestionarse, a romper paradigmas, a descubrir quiénes son realmente, a luchar por aquello que aman antes de que el mundo termine convenciéndolos de olvidarlo. Y quizá, de alguna forma extraña, el arte todavía sigue viviendo dentro de mí, ahora también en estos podcasts. Hay una escena maravillosa donde el profesor Keating dice que la medicina, el derecho o la ingeniería son profesiones nobles y necesarias, pero la poesía, el amor, el arte son para lo que realmente vivimos. Y quizá ahí está el corazón entero de la sociedad de los poetas muertos, porque el mundo moderno parece haber olvidado algo esencial. El ser humano no nació solamente para funcionar. Vivimos obsesionados con producir, con rendir, con convertir cada minuto de existencia en algo útil, y poco a poco terminamos viendo nuestra propia vida como una empresa, como si descansar fuera culpa, como si contemplar fuera pérdida de tiempo, como si sentir demasiado fuera una debilidad. Pero entonces aparece la pregunta más incómoda de todas. ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con aquello que no puede medirse, pero hace que la vida valga la pena? Porque nadie recuerda los momentos más importantes de su vida como estadísticas. Recordamos miradas, canciones, conversaciones a medianoche, libros que nos salvaron en silencio. Y quizá por eso el arte sigue siendo tan importante, porque existen emociones que la lógica no puede explicar completamente. El amor, la nostalgia, Dios, el miedo. Y ahí nace la poesía, en todo aquello que las palabras normales no alcanzan a decir. Carpe diem. Probablemente una de las frases más famosas de la Sociedad de los Poetas Muertos, y también una de las más malinterpretadas, porque no significa simplemente vive rápido o rompe las reglas. En realidad significa algo mucho más profundo. Vas a morir, así que despierta antes de convertirte en una sombra de ti mismo. Por eso la película está obsesionada con el tiempo, con la juventud, con la fugacidad, con esos estudiantes que alguna vez soñaron y que ahora existen solamente como fotografías amarillentas. Y aunque eso puede parecer triste, también puede ser liberador, porque cuando entiendes que la vida termina, muchas cosas dejan de importar tanto. La aprobación social, las máscaras, la necesidad de encajar. Y entonces aparece la pregunta más importante de todas. ¿Estoy viviendo realmente? ¿O solamente estoy interpretando el personaje que otros escribieron para mí? Porque hay personas que respiran, pero hace años dejaron de sentirse vivas. Y quizá eso era justamente lo que Keating intentaba evitar. Tal vez lo más hermoso de la película es que el profesor Keating no cambia el sistema, no destruye la escuela, no gana, de hecho, pierde. Pero aún así logra algo mucho más poderoso: despertar personas, porque a veces una idea, una conversación, un maestro puede cambiar la vida de alguien para siempre. Y eso era realmente Keating, no solamente un profesor de poesía, sino alguien intentando rescatar almas antes de que el mundo terminara de endurecerlas. Por eso, el final sigue siendo tan poderoso, cuando los alumnos se levantan sobre los pupitres y dicen: «Oh capitán, mi capitán». Ellos no están derrotando al sistema, pero algo cambió dentro de ellos. Ahora saben que existe otra manera de vivir, y una vez que alguien despierta, ya nunca vuelve a dormir completamente igual.
Tal vez el mundo siempre intentará convertirnos en piezas útiles, en engranes eficientes, en personas que funcionen, aunque por dentro estén rotas, porque el sistema casi siempre recompensa la productividad antes que la sensibilidad, la obediencia antes que la autenticidad. Y poco a poco comenzamos a medir nuestro valor por lo que producimos y no por lo que somos. Pero el arte, los libros, la música, las películas siguen existiendo para recordarnos algo esencial, que el ser humano no nació solamente para trabajar, también nació para sentir, para imaginar, para amar, para contemplar el mundo con asombro. Y quizá por eso, la Sociedad de los Poetas Muertos sigue tocando tantas almas décadas después, porque nos recuerda algo que el mundo muchas veces intenta enterrarnos, que todavía existe algo sagrado dentro de nosotros, algo que todavía sueña. Porque la verdadera tragedia no es morir, sino pasar por la vida sin haber despertado nunca. Y quizá pensar por uno mismo siga siendo uno de los actos más peligrosos de nuestra época. Oh capitán, mi capitán. Esto fue todo por hoy en El alquimista del pensamiento. Porque hay personas que mueren a los 20 y son enterradas a los 80. No permitas que el ruido del mundo sea tan fuerte que termine apagando la voz de tu propia alma. Hasta la próxima.